a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña Octavio García Ortega con la presentación de su libro El Caracol y otras realidades, junto a María Guadalupe Bernal. Pueden comenzar, por favor, chicos. Muchas gracias. Es un gusto continuar con las presentaciones de esta Feria Virtual del Libro Guatemala. Estoy en la ciudad de Coatzacoalcos y es un gusto recibir para mí a un estimado escritor, Octavio García Ortega. Él trae su obra, El Caracol y otras realidades. Un libro que, bueno, se va a encargar de explicarnos en esta mañana para todos los invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Octavio. No, gracias. El agradecimiento es mío porque me abren puertas, me abren posibilidades de pues presentar este libro que es una iniciativa ya de algún tiempo y pues en especial a usted porque ha sido en el enlace, pero también a la plataforma que nos está apoyando en esa iniciativa y pues aquí estamos a la orden a ver qué podemos ir construyendo, ¿no? Muchísimas gracias. Y bien dices, Octavio, porque los espacios para la lectura, sobre todo para las publicaciones que tenemos de manera independiente y sobre todo que se difundan. Quiero que nos cuentes, por favor, de manera amplia, tu libro. Primero el título, después sería, no sé, tu proceso creativo, si pudieras leernos algún fragmento. Este espacio es para ti y bueno, yo estoy aquí como anfitriona, pero el espacio es tuyo. Entonces, es tu momento. Me gustaría sí empezar por el título, después lo que quieras contarnos de tu proceso y al final escuchar un fragmento, una lectura tuya, por favor. Muy agradecido, ¿eh? Pues bien, en el caso del título, El Caracol, creo que es una representación muy importante de los pueblos originarios y del México profundo sobre todo, porque yo creo que hay que distinguir ahí un tema importante que es la identidad, ¿no? Nosotros como mexicanos tenemos una identidad que estando en algún otro país, mantenemos esa identidad, mantenemos lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos. Y en este caso el título de El Caracol y otras realidades habla precisamente de esa identidad que tenemos nosotros los mexicanos. Y las otras realidades son las otras circunstancias que de algún modo van identificando también las diferentes actividades que se van realizando. Caso, por ejemplo, la lucha social, que es una de las actividades que me ha inquietado desde muy joven y que pues he participado bastante en esas situaciones que a veces son un poco, dijéramos, sueños, ¿no? Sueños, utopías, que en un dado momento, a veces ya con la edad, dice uno, bueno, como que te sientes frustrado, como que te sientes agobiado por las circunstancias objetivas, reales que tenemos, ¿no? Y entonces esa situación de las otras realidades son las otras verdades que tenemos y que tenemos que ir compartiendo, ¿no? Ayer apenas estaba comentando un crítico del arte que, por ejemplo, mi trabajo es demasiado trágico, demasiado doloroso. Y le digo, bueno, pues es que en México profundo conocemos eso nada más, ¿no? Es muy difícil hablar porque él quería que habláramos de marcas, de viajes en avión, de cosas así, ¿no? Pero es bastante complicado para nosotros porque no lo conocemos, bueno, yo no lo conozco. Y es una cuestión bastante alejada, bastante desconocida. Entonces, esas situaciones son las otras realidades que tenemos en torno, ¿no? El título entonces habla precisamente del caracol como un emblema, como un símbolo de nuestra identidad, como una forma de resistencia, como una forma de cohesionarnos, como una forma de identificarnos. Entonces, esas actividades que tenemos como escritores, o este libro en especial, precisamente trata de subrayar esa cuestión. Te escucho y viene a mí toda esta cosmogonía que tienen, bueno, nuestras raíces, porque cada quien tiene
raíces originarias. Y bueno, esto me identifico contigo en que eres activista. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro, Octavio? Pues mire, desde el año más o menos, bueno, un poquito por qué lo escribí, ¿verdad? Tengo un libro que se llama Jardín de Coincidencias, anterior a este, y este libro, aquel libro lo empecé a escribir como por los 90, un poquito antes. Y la idea era que este libro es continuidad de aquel, porque aquel libro era un poquito más, más literario, un poquito menos ideológico, dijéramos. Este es mucho más convencido de lo que se estaba planteando en aquel libro. ¿Por qué? Porque como que la situación político-social, inclusive de represión, era un poco más fuerte en aquel entonces, ¿no? Hablamos un poco de los 80, de los inicios de los 90. Entonces como que sentía yo cierta, pues no temor, pero sí darle cierta lógica al trabajo. Estos textos son de los 90, de los 80 también. Entonces prácticamente los estuve guardando, los estuve trabajando, bueno, no trabajando, sino conservando para publicarlos ya a estas alturas, ¿no? Entonces son textos un poquito viejos en el sentido de cuándo fueron escritos. Son 12 relatos y cuentos. Qué bueno que lo mencionas porque es importante hacer hincapié en la narrativa. Esto que mencionas que es cuento, tiene cierta estructura. Entonces, a mí me gustaría que pudieras dar lectura a alguno de los que están en el libro, por favor. Sí, como no. Hay mucho material aquí de los pueblos originarios, inclusive donde hablamos sobre pues la caracterización del ocelote, el ocelote como un animal representativo también de nuestros pueblos, porque prácticamente México y parte de América Central, pues tenía y tiene cierta significación el ocelote, ¿no? Creo que está en la portada también, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ¿Puedes efectivamente. mostrarnos la portada, por favor? Gracias. Ah, un poquito más para atrás, por favor. Para atrás, otro poquito. Ahí, otro poquito. Ahí, gracias. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Octavio? 170, 170 Bien, páginas y tiene una fuente bastante, pues, legible, noble, perfecto. bastante Pues legible. entonces te escuchamos, Octavio, con el Ah, fragmento. comentaba sobre los diferentes perfiles que tienen las redacciones, los textos, y se abocan bastante a la lectura de los pueblos originarios, pero me gustaría compartir uno que habla precisamente del movimiento obrero, porque pues también la lucha social, mi participación ha estado también, pues se identifica con este tema, ¿no? Entonces, si me permite leer algo un poquito más afín a la cuestión del movimiento obrero. Y Adelante, por favor. gracias. Se llama Sin burlas ni engaños. El intenso olor a fierro fundido, vapor y humo invaden las naves de producción. El ruido ensordecedor, sobre todo en la fundición y en prensas. Los obreros trabajan intensamente tras las cadenas y calderas de producción. Otros sobre una banda que transportaba piezas. Cada obrero hacía alguna labor para ir dando mejor acabado a esas piezas. Es una fábrica de herramientas. Hombres y mujeres con overol azul eran los más numerosos. Trabajaban a todo vapor, como abejas en una colmena, sin detenerse, pues ninguna pieza debía dejar de pasar sin manufacturar. Los montacargas iban y venían con material. Otros obreros que checaban la calidad de las herramientas vestían batas color verde y los supervisores iban de traje. Muy bonita escena. Así era todos los días, de lunes a sábado. Los obreros escuchaban que en algún lugar otros trabajadores
se habían rebelado, cerraron fábricas, iniciaron algo así como huelgas y querían reducción de jornada. Ellos, los obreros de las fábricas de herramientas, poco entendían de esas cosas, pero sabían que trabajaban mucho para el mísero salario que recibían. Además, el trato era de pocos amigos. Un buen día llegó un grupo de obreros de otra fábrica. Vinieron a invitarlos a luchar y se animaron a convocar a una asamblea, pero no les dieron tiempo. Varios maleantes entraron con garrotes y piedras a golpear a los obreros. Ellos respondieron a la agresión y se armó un zafarrancho. Llegaron familiares de los obreros y lograron controlar la situación, no sin antes perder integrantes de ambos bandos. Los obreros acabaron dándole una tunda a los agresores. Transcurrió el día sin definirse el paro o no. Los patrones querían negociar, pues tenían pedidos pendientes que entregar. Los productos estaban estancados. Cada minuto representaba grandes pérdidas para la empresa. Se hizo una reunión de conciliación. Llegaron autoridades de la Secretaría de Trabajo, empresa y obreros. De pronto entraron Juan con un martillo y Clara con una hoz. A lo que la autoridad preguntó, ¿por qué la hoz y el martillo? Ah, dijo Clara, la hoz es para cercenar a brojos y el martillo es para trozar cadenas, dijo Juan. Pero ¿por qué los traen aquí a la negociación? Para que no haya burlas ni engaños, dijo con voz fuerte y grave un robusto obrero de fundición. Las autoridades y los patrones tuvieron que aceptar la reducción de la jornada. La multitud de obreros comprendió su poder. Entonces, solo entonces eran buenos sindicatos. Quedan muy poquitos de estos que defienden a los trabajadores y que sean de y para los trabajadores. Así llamaron a una asamblea, a una marcha. Miles de obreros se sumaron, el pueblo también. Además llevaban una manta que decía, sin burlas ni engaños. Es todo. Muchísimas gracias. Ya con este tipo de fragmentos, Octavio, fíjate que se interesa el público, porque si bien no se juzga un libro por su portada, sí con la lectura. Y qué fortuna que tenemos la oportunidad en esta Feria Virtual del Libro Guatemala, que le estés dando lectura a un fragmento de tu libro, El Caracol y otras realidades. Yo identifico aquí dos signos importantes como la hoz y el martillo. Y qué fuerte, qué símbolos, qué imagen tan fuerte. Bueno, felicitarte por este libro, por esta publicación. Sacar un libro a la luz es mucho trabajo. Sí, es Y si demasiado. alguien sabe de trabajo, eres tú, ¿no? Como autor, promotor cultural, activista social. Y, y a mí me gustaría que dieras lectura a otro cuento, por favor, a otro texto. Tenemos el tiempo y Gracias, bueno, es sumamente interesante lo que estás leyendo. gracias. También comentar que tenemos una editorial, trabajamos en una editorial, dijéramos, autosustentable, y con esta editorial pues hemos logrado imprimir este libro, ¿no? Sí, si puedes ahondar un poquito más, va a ser de valor para el público, porque si hay algún autor que quiera publicar contigo, con ustedes, también Sí, dar los datos. Adelante, Octavio. sí, pues aquí en Puebla tenemos una editorial que lo hemos impulsado pues a fuerza pues, los recursos de la familia, comprando, adquiriendo algunos insumos y algunas herramientas, ¿no? Que nos permiten darle oportunidad precisamente, y es lo que buscamos, darle oportunidad a escritores independientes, a escritores que no, ahora sí casi como los nadie que dice, del que habla Galeano, ¿no? A aquellos que piensan, que quieren, que aman, que luchan, pero que no tienen dónde compartir sus iniciativas, ¿no?
por ejemplo, en la radio, en la televisión, en los medios, es muy difícil tener acceso a esos espacios, ¿no? Y pues en el caso del libro es bastante reducido lo que podemos hacer con ello, pero también es una forma de resistencia, es una forma de decir, aquí seguimos, aquí estamos. Y en especial con, pues es de manera amplia, ¿no? Que cualquiera que quiera imprimir su libro, pues tenemos tanto la estructura o la infraestructura más bien teórica, técnica, científica, para hacerlo. Me refiero a los compañeros que trabajan en la Y editorial. honesta, Octavio, y honesta, perdón que te interrumpa, pero hoy por hoy hay mucho charlatán, hay mucho defraudador. Entonces, que tú seas un editor o una editorial seria pues es de agradecerse. Sí, sí, yo creo que es una condición importante. La responsabilidad es una cuestión ética, ética no solo en el sentido de corresponder con lo que hemos sido desde la infancia casi, casi, ¿no? Sino también en el hecho de la vida cotidiana, de cómo tratar con los compañeros, ¿no? Con el cliente, si es un cliente, no sé, que quiera la impresión de un material bastante comercial, igual no pasa nada. Lo importante ahí Y es, sobre todo asesorarlo porque a veces no conocen, no saben, y bueno, qué mejor que un profesional como tú los oriente. sí, bueno, tenemos compañeros que son muy profesionales, tanto en la producción, en la encuadernación, en temas de diseño, corrección de estilo, vaya, son varios temas, o sea, la editorial encierra Un varias equipo actividades. multidisciplinario. Sí, entonces, pues en realidad la publicación es relativamente económica en nuestro caso. O sea, tratamos de reducir todos los costos posibles. Sí, porque ese es otro tema, que se van a cantidades estratosféricas y bueno, prometen el sol, la luna y las estrellas cuando no es así. Sí, sí, es Antes de que des lectura a tu siguiente fragmento, Octavio, quiero pedirte que nos hables un poquito de la portada. Esta imagen, esta fotografía, el autor, no sé, quién tomó la foto, cómo la diseñaste, por favor. pues precisamente el compañero que está a cargo de diseño se llama Ernesto García Franco. Él fue quien diseñó esta portada. Y pues es prácticamente quien hace todas las portadas, quien sugiere todas las portadas a las personas interesadas. Inclusive en este momento tengo varios libros que se han trabajado aquí en la editorial. Es decir, no es Y definido. próximamente el mío, Octavio, mi Sí, poemario. exactamente. Exactamente, yo creo que de eso se trata, de tener esa apertura, porque es una forma también de apoyarnos entre nosotros. O sea, nosotros trabajando, haciendo un trabajo profesional, lo más profesional posible para nosotros, que pues, siempre, como que falta, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes empresas tienen maquinaria muy sofisticada con la que trabajan, con la que tienen posibilidades de producir. Nosotros es Y el volumen, 5,000, y, 10,000, el y, tiraje. no, sí, sí llegan a producir mucho, mucho material. Entonces, en nuestro caso es bastante modesto, ¿no? Tanto lo que producimos como la calidad, pero es una cuestión muy responsable, muy comprometida. Por No eso lo solo, llamamos artesanal, por eso tiene este cuidado, tiene esta importancia. sí, sí, revisamos libro por libro que vaya con la suficiente calidad que, que requiere, ¿no? El cliente último, que es el consumidor, pero también nuestro cliente primario, que es el cliente, el escritor en este caso, ¿no? Y en esa medida, pues vamos consolidando cierto grupo en torno a la editorial. Tenemos una Muchísimas gracias, Octavio. Quiero darte la pauta para que continúes con esta lectura tan interesante. Por favor, adelante. Gracias, gracias, gracias.
Ahorita que está en boga, de moda, el tema de las medidas de Trump, tengo uno que se llama Diadema y habla precisamente del tema de la migración, ¿verdad? Y dice, se llama Diadema, y dice así: María llega a la casa de Esther con la esperanza de conseguir el préstamo y completar el dinero para ese viaje del sueño americano. Por suerte para María, Esther estaba estacionando su camioneta. La abordó de inmediato, después de saludarla. Oye, manita, ¿sí me puedes prestar los 20,000 que te había pedido prestados? Sí, María, ya hablé con mi esposo y no hay problema. Entraron a la casa y Esther le entregó el dinero a su amiga, quien la abrazó con mucho agradecimiento. En cuanto nos caiga el primer salario, te juro que te devuelvo el dinero, amiga. No te preocupes, ya sabes, para eso estamos las amigas. Se despidieron y María fue rápido a avisar a su esposo que ya había completado el dinero para el pollero. Arreglaron todos los detalles. Llega el día de partida. Llevaban lo básico, pues les habían advertido que la travesía podría ser difícil. La pareja llevaba a su niña, María José, de escasos 3 añitos. La travesía en autobús fue un martirio, pero al fin llegaron a Tijuana. Ahí permanecieron 4 días hasta que el pollero les dijo que al día siguiente brincarían la frontera. Sentían una mezcla de alegría y temor, pero ya estaban en el camino. Había que continuar. Todo iba bien. Ya habían recorrido 1 hora. El pollero conducía la camioneta. De pronto escucharon una sirena de migración y altavoz. No les hablaban a ellos, pero el pollero se puso nervioso y aceleró con la intención de escapar. Entonces los persiguieron. Estaban en el desierto. Ahí pidió José que los bajara el pollero. No quiero que nos agarren a balazos, dijo. Se escondieron tras unos magueyes y el pollero se fue. A los 10 minutos escucharon disparos de la migra. Una hormiga roja caminaba sobre la piernita de María José. Rápido la madre la arrojó al suelo. Cuando observaban, estaban sentados cerca de un hormiguero. Se levantaron sacudiendo sus prendas. Se marcharon rápidamente sin darse cuenta. Quedó la diadema de María José tirada en el piso. Ya serían las 3 de la tarde. El sol incandescente parecía que podía derretir metales. Caminaron sobre esa arena hirviente. Era como caminar sobre una plancha caliente. José, el papá, al principio mostró su valentía y fuerza, cargando a María José, pero a eso de las 7 de la noche ya no aguantaba y el agua que llevaban ya se había agotado. No había agua que les quitara la sed. A lo lejos vieron unos galones de agua y corrieron hacia ellos. Estaban vacíos. Alguien los perforó intencionalmente y el agua que se filtró hasta agotarse. En una esquina de los galones, así quedó medio vacío el recipiente. María José bebió lo que pudo y ya iban a ser las 10 y no encontraban población alguna. Se sentaron debajo de un nopal y sintieron fresco, como que podían recobrar fuerzas. Sin darse cuenta quedaron dormidos, ahí en el descampado. El intenso frío despertó a María. Era un frío que venía de todos lados, desde debajo de la tierra, en el aire. Se sentía como una capa de hielo que los aplastaba. María despertó a José, que aunque era un hombre robusto, joven, un albañil curtido en las más duras adversidades. Ahora el frío le calaba hasta los huesos. Era imposible no temblar con tan intenso frío. Abrazaron a María José, la pusieron en medio y cubrieron con todo lo que obtuvieron. Trataron de calentarla con el vaho, con el calor de sus cuerpos. Serían las 2 de la mañana. El cielo se veía estrelladísimo. Se podían ver hasta los
luceros más pequeños. El cielo era surcado por muchas estrellas fugaces. El frío cada vez apretaba más y más. La arena era como un bloque de hielo. Los segundos pasaban como minutos y los minutos como horas. Ya querían que amaneciera y buscar refugio, agua y protección. José se arrepintió 1000 veces de no haber recibido el curso de sobrevivencia que impartió la doctora Teresita a los migrantes. Una semana antes de salir, pero ya era tarde. Ahora no sabía qué hacer. Poco a poco las estrellas se fueron apagando. El cielo se empezó a pintar de azul. Sus corazones contentos con sus desgarrados pechos. Cuando empezaron a caer los rayos del sol a la tierra, el frío fue apocalíptico. La ropa se congelaba, se sentía tostada, mojaba con el frío quemante. No había más que aguantar. Sus rostros los sentían entumidos y su respiración era una chimenea de vapor. Pero ya casi amanece. Tenían hambre de 1000 demonios. Y lo peor, llevaban a la niña. El sol empezó a tocar sus cuerpos, pero no se percibía caliente. Hasta eso de las 10 de la mañana sintieron tibios los rayos del sol. Es hora de partir, dijo José, muy decidido. Empezaron a caminar ya con el calor. A eso de las 11 de la mañana tuvieron que quitarse las chamarras. Iban más cómodos, pero a las 12 del día el sol era una brasa. Pisaban brasas literalmente y el hambre no había cómo mitigarla. José vio 2 tunas sobre un nopal y corrió a cortarlas. Una estaba seca, tomó la otra y le fue quitando con cuidado las espinas. Una por una, eran de esas tunas llenas de espinas. Por fin pudo abrirla. La partió en 2, un pedazo para su hija y el otro para su esposa. Siguieron andando. Cerca debía haber alguna población. Todo era inútil. En torno se veían cerros y más cerros pelones, cordilleras de arena. Y casi a las 5 de la tarde, la niña se quedó dormidita. Respiraba con dificultad. Le pasaba algo grave y los papás no se daban cuenta. Y aunque se dieran cuenta, era muy poco lo que podían hacer. Siguieron avanzando. De pronto encontraron en el piso la diadema de María José. Habían regresado exactamente al mismo lugar de donde partieron ayer. Solo caminaron en círculo. La madre empezó a llorar desconsoladamente. José se sentía inútil, impotente, estúpido por haber aceptado traerlas. Por primera vez María pensó en quitarse la vida. Estaba como ida, pero ni siquiera para eso llevaban algo. No había forma de hacerlo. Se sentaron debajo de un nopal y la nena no despertaba. Nuevamente quedaron dormidos por el cansancio, el hambre y la sed. Otra vez el frío. Esta vez no lo soportarán. Estaban extremadamente debilitados. Al fin María José se quejó. Respiraba. Sí, respiraba. El temor que llegaba a la noche con su intenso frío los hacía llorar. El padre levantó la diadema y la guardó en la mochila. Ahora a esperar la embestida del frío. A eso de las 7 de la noche, el frío ya era muy intenso. Hacía más frío que el día anterior. Nuevamente se acurrucaron juntitos para conservar el calor. En eso escucharon el cascabeleo de una serpiente. Iba directamente hacia donde ellos estaban. José no tuvo miedo, más bien pensó en comida. Recordó que alguien le contó en alguna ocasión que la carne de cascabel era muy buena, hasta contra el cáncer, y la sangre más benéfica. La serpiente fue acercándose poco a poco, mientras José vaciaba su mochila. Cuando la tuvo cerca, Octavio, vamos a sí, dejar el cuento ahí, vamos a sí, dejar para nuestros amigos que te contacten, que quieran comprar el libro. Esto es una manera de dejarlos en suspenso. ¿En qué acaba este relato, por favor? Este cuento. Yo quiero agradecerte de manera muy personal, Octavio, que hayas aceptado la invitación
para presentar tu libro El Caracol y otras realidades. Queda aquí evidencia de la calidad de tu narrativa. Eres un autor comprometido. Yo te admiro por todo tu trabajo. Y bueno, las puertas están abiertas para que lo vengas a presentar a Coatzacoalcos. Quiero agradecer a los fundadores de la feria, César y Alan, y a nuestra host, que en esta mañana fue Lourdes, y a ti. Decirle a toda la gente que pueden buscarte en tu red social, Octavio García Ortega, y bueno, adquirir tu libro, comprar tu libro. Yo estoy muy agradecida, me despido y agradezco a la Feria Virtual del Libro Guatemala por este espacio y a ti, Octavio. No, Muchísimas gracias, gracias. al contrario, gracias a todos. Muchas gracias. Fraternal abrazo.